Bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 1. En esta ocasión vamos a usar mucho la computadora. Pero por lo pronto, vamos a ver las medidas de dispersión para datos agrupados en tablas de frecuencia. Vimos en el video anterior cómo calcular la varianza, el rango, la varianza y la desviación estándar para datos desordenados. Y básicamente para calcular la varianza, que era lo fundamental, porque el rango es muy simple, dato mayor menos dato menor, eso ni importancia tiene tanto. Para los datos desordenados, vimos que para calcular la varianza necesitábamos calcular la media, y que la media se obtenía mediante la suma de cada dato entre el número de datos. Ahora bien, la varianza era una sumatoria de elementos cuadráticos. Esos elementos cuadráticos eran una resta de cada dato menos la media al cuadrado. Y eso lo hacíamos para los n datos. Al final dividíamos esa suma de esos cuadrados y eso era la varianza. Y finalmente la desviación estándar pues era la raíz cuadrada de la varianza. Eso para, insisto, los datos desordenados. Cuando tenemos los datos numéricos así en bruto, así es como se hace. Va a haber una cierta variación, una cierta diferencia a la hora de usar datos agrupados en tablas de frecuencia, porque no tenemos los datos. Pero ¿qué es lo que sí tenemos? Una frecuencia y tenemos una marca de clase. Entonces, ya lo habíamos mencionado que la media para datos desagrupados pues no es sumar todos los datos porque no los tenemos, pero sí sumamos una multiplicación, que es la de marca de clase por frecuencia de clase. Hacemos la suma de estas multiplicaciones y la dividimos entre el número de datos. Esa es la media. Y en base a la media calculamos la varianza, que se va a definir de la siguiente forma. Fíjense. Vamos a seguir teniendo una sumatoria. Vamos a seguir teniendo marca de clase menos media al cuadrado. Pero lo voy a multiplicar por la frecuencia de cada clase. Y eso lo voy a dividir entre el número de datos. Finalmente, esto sí no va a cambiar, la desviación estándar será la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, de esta forma vamos a cambiar las fórmulas para datos desagrupados. Si se dan cuenta, el cambio de desordenados a agrupados es que la XY ya no va a ir sola, va a estar siendo multiplicada por la frecuencia. Aquí también, solo que afuera de la resta, ahí va a estar la frecuencia. La frecuencia se va a multiplicar por cada operación que se haga en cada clase. Vamos a ver un ejemplo y para eso vamos a usar el Excel. Entonces lo primero que vamos a hacer es tener nuestra tabla. Aquí tendremos los límites de clase. Y digamos que las clases son de 12 a 17, de 18 a 23, de 24 a 29, 29. Y si se dan cuenta, pues la diferencia va de 5 en 5, de 30 a 35, uno más, de 36 a 41. De 36 a 41. Estos son entonces mis límites de clase. Listo. Mis límites de clase. Ahora vamos a determinar la frecuencia. Digo, no nos dice, pero vamos a decir que esta frecuencia es 4, esta frecuencia es 5, esta frecuencia es 8, esta frecuencia es 12
y esta frecuencia es 7. ¿De cuántos datos estamos hablando? Bueno, es cuestión de sumarlos. Sumar desde aquí hasta acá con las flechitas. Y tengo 36 datos. Okay. 36 datos. Okay. ¿Qué necesitamos para calcular entonces las medidas de dispersión? Bueno, por lo pronto necesito la media. Esta frecuencia pues es, como habíamos dicho anteriormente, es la conocida FI. La marca de clase va a ser la XI, la marca de clase. Okay. Entonces necesitamos calcular cuál es esa marca de clase. Y la marca de clase habíamos mencionado que era la suma de los límites entre 2. Y si eso me daba, en este caso, entero, sí iba a ser la marca de clase. Como no me da entero, entonces pues no me sirve. Lo que voy a ocupar van a ser los límites de escritura. ¿Cómo se calculan los límites de escritura? Bueno, son estos mismos. ¿Ok? Eso de ahí. Y estos van desfasados. En lugar de ser 17, sería este de aquí, el 18. Este de aquí sería el 24. Este de aquí sería el 30. Este sería el 36. Y de aquí sería el consecutivo del 41, que vendría siendo 42. Esos van a ser los límites de escritura. Y ya con eso voy a poder calcular la marca de clase. Porque mi marca de clase va a ser este 12 más el 18 entre 2. Mi marca de clase es 15 y de esa misma forma puedo calcular las demás, que sería 21, 27, 33 y 39. Entonces lo primero que necesitamos hacer es calcular la media. Y la media, según recordamos, es multiplicar frecuencia por marca de clase. Y lo vamos a hacer aquí. Frecuencia por marca de clase. ¿Cómo se hace eso? Bueno, le digo que quiero multiplicar este 4 por este 15 y el resultado son 60. Hago eso mismo para todas las demás clases. 5 por 21 es 105, 8 por 27 son 216, 12 por 33 son 369, 7 por 39 son 273. Ya tengo entonces todas esas multiplicaciones. Lo único que ocupo es la suma. ¿Okay? Y esa suma es así tal cual. Suma desde aquí y con las flechitas hasta acá. 1050. Entonces, lo único que tengo que hacer es decir, el 1050 lo dividimos entre 36 y eso nos queda 29.1666666. Esa es la media. Entonces, vamos a calcular ahora sí la varianza. ¿Cómo dijimos que era la varianza? La suma de los cuadrados de las restas. Pero para datos, como lo vimos en el corte anterior, para datos agrupados tiene que ser la frecuencia por el cuadrado de la resta. Entonces necesito primero que nada hacer la resta. Cada XY menos la media. Es decir, que a cada datito de estos, a cada marca de clase, le voy a restar el 29.166. Eso me queda. Esa cosa. Y los otros datos me quedan así. Ya tengo la primera parte. No hay que perder de vista que tengo que sumar todas las multiplicaciones de la frecuencia
por el cuadrado del xy menos la media. De hecho, voy a colocar una imagen que nos recuerde cuál es la fórmula para no perdernos. Bueno, aquí está. Entonces, esta es la forma de calcular la media. Por eso multiplicamos frecuencia por marca de clase, lo sumamos todo y lo dividimos entre el número de datos, que eran 36. Ahora, para la varianza, primero construimos esto, que es esto de aquí. Cada xy menos la media. Ahí está. Ahora necesitamos elevarlo al cuadrado. El cuadrado. ¿Cómo vamos a sacar el cuadrado? Pues eso es muy fácil. Va a ser esto por eso mismo. Ahí está. Eso me genera el cuadrado. Y ya tengo todos los cuadrados. Ya tengo esta parte de aquí. De aquí a aquí. Me falta multiplicar Fi, la frecuencia, por el cuadrado. Es decir, la frecuencia por el resultado del cuadrado. Eso es lo que me dice la fórmula, eso es lo que estoy haciendo. Y ya tengo mi columna de esta operación. Ya tengo esto de arriba, desde la Fi hasta el cuadrado. ¿Qué me falta? Hacer la suma. Voy a sumar toda esa columna, desde el primer dato hasta este último dato. Esos son 2027. Entonces la varianza son los 2027, y qué curioso que quedó entero, pero son los 2027 entre el número de datos, que es 36. La varianza me queda 56.3055. ¿Cuál vendría siendo la desviación estándar? Bueno, para calcular una desviación de estándar necesito una raíz. La raíz. Dependiendo de cómo esté configurado su Excel, la raíz cuadrada aparecerá escribiendo raíz o SQRT de square root. Entonces, aquí sería, queremos la raíz de este numerito y mi desviación estándar es de 7.5003. ¿Qué me está diciendo esto? Que alrededor del 29.16 la mayoría de los datos, de hecho se espera que sea alrededor de un 50-60% de los datos estén en el 29 menos la desviación estándar o 29 más la desviación estándar. Si a 29 le quitamos el 7, estaría llegando alrededor de un 21 punto y cacho. El 29 está aquí, es decir, que alrededor de entre esta clase y el 29 más 7 son 36, y esta clase debemos de encontrar la mayor cantidad de datos. Y sí, pues en estas tres clases se está observando el 8, el 2, el 7, son 27 de 36 datos. Pues la mayoría está ahí. De esta forma, sin tener que batallar tanto haciendo las operaciones con calculadora o menos a mano, podemos calcular rápidamente la varianza y la desviación estándar de un conjunto de datos en una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a hacer otro ejemplo. Veamos este segundo ejemplo. Tenemos esa serie de datos y queremos calcular la varianza de ellos y la desviación estándar. Entonces tenemos 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 24 datos. ¿Cuál es el mayor? Por aquí tengo un 19.1, un 19.2, un 24.6,
El mayor es 24.6. 24.6. El más pequeño, tengo un 3.7. 3.7. Okay, 3.7. Necesito entonces, para construir mi tabla de frecuencias, saber cuál es el rango. Mi rango. ¿Cuál va a ser el rango? Pues el más grande menos el más chico. Es decir, 24.6 menos 3.7. 20.9. Ese es mi rango del conjunto. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Determinar el número de clases y el tamaño de clases. ¿Cómo determino el número de clases? Bueno, quedamos que es la raíz cuadrada del número de datos, que son 24. Eso me da 4.8. Puedo adoptar 4, puedo adoptar 5. Digamos que vamos a hacer 5 clases. Entonces mi tamaño de clase será el rango entre el número de clases. El rango entre mi número de clases. Me queda 4.18, pero no puedo tomar el 4.18 porque mis datos solo tienen un decimal. Entonces me quedaré con 4.1. Vamos a construir las clases. La primera clase será el dato más pequeño, 3.7, y de ahí nos vamos a ir a 3.7 más 4.1. ¿Cuánto es eso? Bueno, si no le queremos pensar mucho, más 4.1, ahí está, ese es el 7.8. Aquí iniciaremos en 7.9, que es el consecutivo, más 4.1, 8, 9, 10, 11, 12.0. Consecutivo será 12.1, 16.2. Recuerden, necesitamos 5 clases. 16.3. Perdón. 16.3 más 4.1 son como 20.4, pero si tienen dudas, lo comprobamos. Ahí está, 20.4. El consecutivo sería 20.5, y esa va a ser mi última clase, más 4.1 será 24.6. Esa es mi última clase, y vaya, va a coincidir con el número mayor. Entonces, estos son los límites de clase. Vamos a hacer el conteo de las frecuencias, es decir, de mis X, Y. La primera clase, digamos, de 3.7 a 7.8 va a ser de este color. ¿Cuántos datos tenemos entre 3.7 y 7.8? Ese de ahí. Este se pasa estos dos. Oh, perdón. Estos dos. Antes del 7.8, recuerden. Antes de 7.8. Y este se pasa. Este se pasa. Ya está. Tenemos 1, 2, 3. Nuestra frecuencia es 3. Vamos a ver cuántos datos hay entre 7.9 y 12. Más chicos que 12. Vamos a ver. Más chicos que 12. Estos se pasan. Este sí. Perdón. Este sí. Estos dos también. Son más chicos que 12. Estos dos también son más chicos que 12. Y ups, este se pasa. Ya no tenemos otro que sea más chico que 12. No. ¿Cuántos tuvimos? 1, 2, 3, 4, 5. Mi frecuencia es 5. Ahora vamos a contar menores a 16.2. Más chicos que 16.2. Estos dos se pasan. Este sí. Este sí. Este también. Este también.
Se pasa. Este sí. ¿Cuántos tenemos menores que 16.2? 1, 2, 3, 4. Mi frecuencia es 4. Más chicos que el 20.4. Más chicos que 20.4. Vamos a ver. Más chicos que 20.4. Empecemos. Este. Wow. Estos dos. Chin, se pasa. Pero este sí entra. Este sí entra. También entra. No, no es cierto. Este no entra. Este tampoco. Tiene que ser más chico que 20.4. Este se pasa. Este sí entra. Y estos dos se pasan. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Vamos a ver nuestra última clase. Hasta antes del 24.6, pues son obviamente los que sobran. Este y este. ¿Cuántos fueron? Fueron 5. ¿Lo contamos bien? Bueno, hay una forma de saberlo. Comprobando la suma de estos datos, me deben de dar los 24. Ahí está, 24. Ya tenemos cada una de las frecuencias. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ahora la marca de clase. Recuérdenlo, necesitamos la marca de clase. Y como fíjense, como este es impar y este termina en número par, la división entre 2 me va a generar un decimal más. Por lo tanto, voy a construir los límites de escritura para luego calcular la marca de clase, las multiplicaciones, y creo que con esto será suficiente. Entonces vamos a calcular los límites de escritura para después calcular la marca de clase, que entre compas es la XI, para después hacer la multiplicación de la frecuencia por el XI, para así calcular la media. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, aquí jalamos ahorita mismo los datos. Esta es la imagen que nos debe de recordar qué estamos haciendo. Necesitamos esto para poder calcular la media. Y luego aquí vamos a hacer cada XI menos la media. Luego aquí vamos a calcular este cuadrado. Y finalmente aquí vamos a calcular la frecuencia por el cuadrado. Es decir, el FI por el cuadrado. Y de esa forma vamos a calcular la varianza. Entonces empecemos por los límites de escritura, que quedamos que es el mismo 3.7, 7.9, 12.1, 16.3 y 20.5. Esos valorcitos, algunos de los valorcitos se van a repetir aquí, como el 7.9, el 12.1, el 16.3, el 20.5, y aquí sería el consecutivo de 24.6, que no es 25.6, sino que es 24.7. Ya con eso puedo calcular mi marca de clase, que va a ser la suma del primer límite más la del segundo límite. Todo eso entre 2. 2.8. Ahí está. 2.8, y esas serían todas mis demás marcas de clase. Ay, caray, me fui. Ahí está. Vamos a hacer que se vea bonito esto, centrándolo. Va. Frecuencia por marca de clase. ¿Dónde está la frecuencia? Aquí. Por XI, que es marca de clase. Vamos a hacer eso para cada columna. Ahí está. Ya tenemos esta parte. Me falta sumarla. Pues sumémoslo. Esto es igual a la suma de todos estos datos. Ahí está.
357. Esa es la parte de arriba. Eso significa que la media va a ser 357 entre 24. ¿Y eso cuánto va a ser? Bueno, eso va a ser básicamente 357 entre 24, 14.875. Esa es la media. Entonces, aquí voy a escribir cada xy menos el 14.875. ¿Puedo agarrar una décima? No, hay que agarrar un poquito más. Total, si estamos usando el Excel, no nos preocupemos por las decimales, porque a fin de cuentas nosotros solo vamos a estar programando y la computadora solita va a hacer todo. Ah, ya está. No nos preocupemos si quedan negativos, porque al final, a la hora de elevar al cuadrado, esos signos se van a perder. Entonces, el cuadrado, quedamos que es esto por sí mismo, o también podemos usar este gorrito. A ver, el gorrito a la 2 también se entiende como cuadrado. Lo copiamos. Ya tenemos los cuadrados. Ahí está. Ya tenemos esta parte de aquí. Ahora vamos a multiplicarla por la frecuencia. ¿Ok? Frecuencia es esto por el cuadrado, que es esto. Nos queda ese numerote, que qué flojera si lo tuviéramos que hacer con calculadora. Sería muy pesado. Lo bueno es que estamos usando la tecnología. Esto es lo que nos queda. Es la parte de arriba de la varianza. Vamos a calcular ahora la varianza. La varianza será la suma de todo esto. ¿Y cuál es la suma de todo eso? Bueno, la suma de todo eso sería suma desde aquí hasta acá. Eso queda 943.425. Por lo tanto, mi varianza sería el 943.425 entre mi número de datos, que es 24. ¿Y eso como a cuánto es? Bueno, es cuestión de calcularlo. ¿Sí? El 943.425 entre 24 datos. Mi varianza me queda de 39.309375. Esa es la varianza. Vamos ahora a calcular la desviación estándar. S. ¿Qué es? Es la raíz de eso. Bueno, digamos que vamos a calcular la raíz de 39.30, etc. Y eso nos queda 6.26971889. 6.26. Esa es la varianza. Así se calcularía usando el Excel y ahorrándonos mucho trabajo que si lo hiciéramos con calculadora. Ahora que si no pueden usar Excel, pues, ups, les va a tocar hacerlo de la manera antigua. ¿Qué nos queda? Pues nos queda practicar, practicar y practicar. De eso nos encargaremos en las siguientes clases. Nos vemos en el próximo video.